Maestro Jaime, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas Y noches. buenas noches. Si les parece bien, podemos, perdón, vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor, como todas las clases que compartimos, agradecerle de todo corazón por todo lo que hace por nosotros, por su amor, por nuestra salud, por nuestro sustento, por tanto que nos protege. Ofrezcámosle, como lo hacemos siempre, lo mejor de nuestras vidas, amándolo a Él sobre todas las cosas y sobre todo amando a todos los demás seres humanos, como nos lo pide Él. Y nos encomendamos, como siempre, a San Judas Tadeo, que sigue de viaje aquí. Y ahora lo podremos ver aquí en Guadalajara. Ya decíamos, en 3 lugares: en Catedral el día 24 y en Colinas de la Normal, no recuerdo el día, pero ahí va a estar. Y va a estar el día 29 en el templo de San Judas, allá por el rumbo de El Centinela, por el camino a San Isidro. Así es de que tenemos oportunidad de ir a ver. Recuerden que la reliquia es un hueso. Lo que vamos a poder tocar a través del cristal es un hueso de su brazo derecho. Hueso, miren, no es un trozo de tela, no, es una reliquia de primer grado. Miren que ver un trozo de hueso de un familiar de Jesucristo, la verdad que es pasmante. Bien, recuerden que se le conoce como el santo de los casos difíciles, porque de verdad ayuda a los que seguimos a su primo hermano. Vamos a encomendarle a México y a nuestras familias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el estudio de nuestro catecismo. Recuerden que venimos ahora estudiando los sacramentos de iniciación cristiana. Terminamos la clase pasada el estudio del bautismo. Ya decíamos que quiere decir inmersión, sumergirse y salir otro. Eso quiere decir la palabra bautismo. Pero hoy vamos a comenzar el estudio del segundo sacramento, que es el sacramento de la confirmación, que ya decíamos que la iglesia durante los 2000 años, pues, ha variado la manera de aplicarlo y la manera de ejercerlo en los fieles. No sé de ustedes que están escuchando esta clase, a quién lo confirmaron siendo todavía niño, bebé. Es mi caso. A mí me confirmaron sin tener yo todavía uso de razón, porque aprovecharon la ida del obispo. Ahí en Arandas, donde vivían mi padre y mi madre, y va a venir el obispo a confirmar, y todos los chiquillos que había ya bautizados los llevaban. Pero en realidad la confirmación debe ser un poco ya con más uso de razón. Por eso es confirmación. Y el ser humano, el alma dueña del cuerpo, debe decidir por su voluntad seguir a Dios o no seguirlo.
Las dos opciones están ante el hombre, como dice el primer salmo. Yo pongo ante ti los dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Te hice libre. Así es de que vamos a eh, comenzar el estudio de la confirmación. Precisamente estamos en la página 366 y voy a comenzar en el numeral 1285, precisamente sobre este tema de la confirmación, que es el artículo segundo del capítulo primero de este tercer tema del catecismo. Y nos dice, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Miren, ya decíamos que en la confirmación, si se acuerdan, el confirmado le pregunta el obispo, y puede ser el obispo nada más, ahí no puede ser un sacerdote en la confirmación. Tiene que ser hasta el día de hoy un obispo, solo un obispo puede imponer las manos, solo un obispo puede ungir con aceite que le llamamos el crisma de la unción a una persona que está confirmando ya con su propia voluntad. Y recuerden que le pregunta, ¿renuncias a Satanás? Y contesta el que se está confirmando, sí, renuncio. ¿Renuncias al pecado? Sí, renuncio. Lo cual no puede hacer un bebé inerte. Por lo tanto, aquí se debe involucrar no solo el alma de la persona, sino también su voluntad completa. Porque a quien le responde en cada pregunta de la confirmación no es al obispo, sino a Dios mismo. Y nos sigue diciendo el numeral 1286. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan el Bautista fue el signo de que él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios, habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo. Toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida, como nos lo dice San Juan en su Evangelio capítulo 3, versículo 34. Miren, de hecho, la palabra Mesías tiene que ver con la confirmación. Recuerden que Mesías es una palabra del hebreo, que quiere decir el elegido, el ungido. Eso quiere decir la palabra Mesías. En griego, Christos quiere decir lo mismo exactamente. El elegido de Dios, el ungido. Y usa otra palabra que ahorita nos va a decir el catecismo, pero no lo voy a spoilear. Es el sellado de Dios. Por eso, en la confirmación, cuando el obispo sella con una cruz, con el óleo santificado la frente del confirmado, lo que está haciendo es marcarlo eternamente para entender este misterio. Miren,
Voy a usar un caso un poco rudo, pero creo que me va a ayudar a que me entiendan de una manera correcta. ¿Qué hace un ganadero con cada uno de sus crías, de sus ganados? Los marca con un fierro al rojo vivo, estarán de acuerdo conmigo. La que marcan al animal, le queman la piel y queda marcado mientras vive ese animal. Por si se pierde, se extravía, lleva su marca. Miren, a eso equivale exactamente el bautismo y la confirmación sobre todo. O sea, en la confirmación Dios marca a la persona como diciendo, este es mío. Y ese es el sello del que hablamos en la confirmación. Claro, la persona tiene que convertirse. Prometió no escuchar al diablo, renunciar a él, prometió no pecar. Y a veces a la gente se le olvida y se queda todo en una ceremonia social como si fuera un cumpleaños, no es un cambio que debe ser estrepitoso en la persona que se confirma. Por eso la iglesia ya no bautiza más a niños, ni a bebés como me pasó a mí. Ahora la iglesia exige que comience la catequesis de la confirmación a los 11, 12 años, donde el ser humano ya es capaz de razonar. Ya no solo sabe lo que es bueno y lo que es malo, sino que sus iniciativas alejadas de Dios lo pueden llevar a la perdición. Ahora, la confirmación se lleva a cabo entre los 12, 13 años y después de más de un año de estar estudiando. La iglesia corrigió y qué bueno, bendito sea Dios. Pero continuamos en el numeral 1287 sobre este asunto, precisamente de la confirmación, si me permiten la expresión, del sellado que hace Dios de los suyos cuando los suyos le confiesan que lo van a obedecer. Dice el numeral 287. Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, es decir, en el elegido de Dios, sino que debería ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua. Estamos hablando de Juan capítulo 20, versículo 22, y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 11, y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Y miren, recuerden que ese acto de Pentecostés fue prácticamente el inicio de la iglesia como tal, como una comunidad, donde Dios se reveló a todos los presentes. Fíjense qué maravilla fue eso. Si entendemos que el Espíritu Santo es la mente de Dios, son sinónimos, ¿eh? Si hablo del Espíritu Santo, estoy hablando de la mente de Dios. Yo les preguntaría, ¿qué cubre la mente de Dios? Todo. La mente de Dios lo creó todo. Por eso es su espíritu. Mi mente es mi espíritu. A veces les cambiamos el nombre. Pero miren, si hablo de mente, si hablo de espíritu y si hablo de persona y si hablo de alma, estoy hablando de la misma cosa. El alma es la mente, el alma y la mente son el espíritu. Y mi mente, mi alma y mi espíritu son el Jaime Hernández que ustedes están viendo. Es una profundidad, le llaman ontológica en la filosofía, pero es real. Dios nos ha mandado su mente a instruirnos. Fíjense lo que nos mandó su mente para guiarnos e instruirnos.
¿Sabrá el Espíritu Santo la mente de Dios hacia dónde nos quiere llevar? Pues claro. El problema es que nos creó a su imagen y semejanza. Fíjense lo que dije. El problema es que nos creó a su imagen y semejanza, es decir, con libre albedrío. Y ahí es donde le hemos regado. Perdónenme por usar esa palabra. Hacemos mal uso del libre albedrío y entonces lo convertimos en libertinaje y lo queremos manifestar como libertad. No, miren, si somos seguidores de Cristo ya no somos libres en ese sentido. Nos volvimos sus esclavos por voluntad propia. No sé ustedes, pero el verdadero convertido ya le dijo a Dios: Señor, me entrego a ti. Voy a intentar hacer lo que tú me digas. Miren, ¿saben quién lo expresó perfectamente? Pero sin ninguna duda, ni mentira, ni nada, la Virgen. Miren qué le contestó cuando le invitó Dios a través del ángel Gabriel. He aquí a tu esclava. Haz en mí según lo que me pides. Fíjense, por eso María es incomparable en todos los sentidos. Pero igual debemos decirle nosotros a Dios, estarán de acuerdo. He aquí tu esclavo, Jaime, Señor. Haz de mí lo que has decidido hacer de mí. Ayúdame a cumplir la misión que me has encomendado. Y ayúdame y cuídame de todos los enemigos, etcétera. Pero miren, si seguimos a Cristo, ya no somos libres de meternos a un antro, contratar prostitutas, emborracharnos con los cuates. Pues ya no, ¿eh? Lo digo por mí, que yo vengo de una conversión, de ese lodo, ¿verdad? De ese pantano. Pero la misma mente que está hablándoles, pues ya es otra persona, en el mismo cuerpo. El Jaime Hernández que contrataba prostitutas, pisteaba con sus cuates, consumía drogas y puro desenfreno, ya no existe, está muerto, se los digo de corazón. Vivía en este cuerpo, pero no más. Ahora manda mi mente con ayuda del Espíritu Santo en el mismo cuerpo. Por eso la confirmación es tan importante. Y cuando lleven a confirmar a alguien, no son padrinos o padres de algún confirmado, háganle notar esto, que a partir de ese momento tiene que reflexionar en que él ya no es libre, se acaba de atar. Miren, Jesús lo expresa, por eso dice el catecismo que Jesús hace muchas referencias a esto. Dice Jesús, si se acuerdan: vengan a mí todos los que están cansados, fatigados y agobiados, y yo les daré descanso en mis brazos. Fíjense, y luego dice: tomen sobre ustedes mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice nuestro Señor. Fíjense qué bonito. Sí, pero miren lo que dice: tomen sobre ustedes mi yugo, mi yugo. Recuerden que el yugo es un palo que amarra a dos bueyes para jalar una carreta, una carroza. Jesús, amarrado del otro lado de ese yugo, nos dice: ¿te quieres amarrar en el mismo yugo que yo? Ahí está. Es la misma esclavitud de las que les hablo. Miren, si yo me amarro al yugo de Jesús, ya no puedo entrar con ese yugo y con Jesús del otro lado, ni al antro, ni a la envidia, ni al exceso, porque me daría vergüenza. Esa es la realidad. Por eso hay que aceptar el yugo de Jesús, que dice: mi yugo es suave y mi carga es ligera. O sea, la vamos a poder, pero ¿qué creen? Hay carga, ¿eh? Hay que cargar y caminar con un yugo opuesto, es decir, el yugo de la esclavitud hacia Dios. Ese yugo me va a impedir irme hacia el pecado, hacia el adulterio, hacia el robo. ¿Por qué? Porque me va a jalar mi compañero de yugo y yo por ahí no puedes. Es voluntario. Si yo no me quiero amarrar al yugo de Jesús, Dios me dice: no, no te voy a obligar. Pero sin mi yugo, no vas a poder tomar las decisiones que conmigo al lado. Y esa es la confirmación.
atarnos al yugo de Jesús voluntariamente, sabiendo que a donde quiera que voy va conmigo ese compañero de yugo. ¿O qué? O me lo puedo quitar y decir, mira Jesús, te voy a desamarrar un ratito porque voy a entrar con el yugo a pecar, ¿no? Hombre, estamos hablando de una decisión profunda en el ser humano que no debemos nunca olvidar. Pero volvamos al catecismo en el numeral 1288, profundizando sobre este gran sacramento. Desde aquel tiempo, hablamos del Antiguo Testamento, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la iglesia la gracia de Pentecostés. Esto es muy importante. Miren, ¿quién inició la imposición de las manos? Desde el Antiguo Testamento. El imponer las manos es transmitir un poder, es transmitir el Espíritu Santo. Moisés impuso las manos por órdenes de Dios sobre su hermano Aarón. Y ahí empezó el sacerdocio, fíjense, con esta unción de las manos sobre la cabeza del ungido. Y ahí empezó esta unción de las cabezas de los elegidos. Y lo explico, miren, cuando Dios eligió a Pedro y a todos los discípulos, a todos les puso las manos sobre la cabeza y los ungió. ¿Qué hizo Jesús al ponerle las manos sobre la cabeza? Transmitirles la energía, el poder y toda la gracia de Dios que está en el cielo. Fíjense qué interesante. Como si a través de poner las manos sobre la cabeza del elegido, circulara una corriente eléctrica desde Dios en el cielo hasta la persona que lo recibe. Y miren, ha sido ininterrumpidamente lo que ha mantenido a la iglesia. Cada que se nombra un nuevo papa, se le vuelve a ungir de la misma manera. Cuando se ordena un sacerdote, recuerden, lo unge el obispo. Cuando eligen a un obispo, se le vuelve a ungir. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, la imposición de las manos es una energía que viene de Dios, directamente, aunque le parezca extraño a la gente. Eso sí, yo no puedo ungir a nadie. Solo puede ungir la cabeza de otra persona un sacerdote ordenado, ordenado. Ni siquiera un diácono, para que entiendan esto. Solo un sacerdote ordenado, es decir, ya con permiso de ser sacerdote, que recuerden que la palabra sacerdote en el original sánscrito quiere decir hombre sagrado. Aquí cae perfecto el nombre de hombre sagrado. ¿Qué es lo que quiere decir en español? Sacerdote, hombre sagrado. Entonces, miren, solo un hombre sagrado, elegido por Dios, puede transmitir la energía de Dios aquí en el planeta Tierra, a otros seres humanos. ¿Y qué es esa energía? Pues es el Espíritu Santo. Es decir, insufla la mente de Dios en el que recibe, como ya decíamos, esta elección. Por lo tanto, amigos, todo lo que vemos que ocurre en la iglesia y en los ritos tiene un sentido y muy profundo. Pero sigo leyendo el numeral 1288.
89. Y dice, muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió la imposición de las manos, una unción con óleo perfumado, que se le llama el crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido y que tiene su origen en el nombre de Cristo. Ya decíamos que en todos los casos Cristo quiere decir el elegido de Dios, el sellado por Dios, al que Dios ungió con el Espíritu Santo, es decir, a Jesús, como dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso, en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma, o miron, que significa crisma. En Occidente, el nombre de confirmación sugiere que este sacramento, al mismo tiempo, confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Recuerden que las iglesias de Oriente se separaron de la Iglesia Católica, primero desde el año 580 después de Jesús, y final y definitivamente en el año 1054, donde el patriarca en aquellos tiempos, Miguel Cerulario, se peleó con el Papa de la Iglesia Romana por cuestiones administrativas, de recursos, y entonces se separaron. Cada una se vino por su lado. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque las iglesias llamadas ortodoxas se llaman así porque fueron fundadas todos por los apóstoles. ¿Quién les puede negar la autoridad o la fundación auténtica y legítima? Por ejemplo, el hermano de Pedro fundó todas las iglesias eslavas, es decir, todos los países de Rusia, Hungría, Polonia, fueron fundados por San Andrés. Por eso, San Juan fundó la iglesia en Egipto. Hablo de la iglesia católica, que empezó a funcionar ahí. También fundó iglesias en la actual Turquía. Esas iglesias fundadas por los apóstoles tienen sus descendientes, cada una. Desde que el apóstol dejó a alguien en su lugar y luego murió ese y nombraron a otro y a todos los ungieron. Por eso las iglesias ortodoxas dijeron, no, pues yo no voy a obedecer al Papa de Roma, puesto que a mí me fundó un apóstol. Tengo la autoridad moral, espiritual. Afortunadamente, amigos, este problema terminó con el Papa Benedicto XVI. Él y el gran patriarca de Constantinopla, Bernabéu I, en realidad firmaron la nueva adhesión. Ahora ya estamos unidos otra vez. No voy a entrar en los asuntos políticos, económicos que provocaron la división porque no hay tiempo. Pero se resolvieron todos. Hoy nuevamente estamos unidos. Pero como vemos, algunas partes del rito quedaron diferentes en las dos iglesias sin cambiar la esencia. Miren cómo en las iglesias ortodoxas se le llama crismación a la confirmación. Recordando que nosotros podemos asistir a una misa ortodoxa en cualquiera de esos países y nos vale la misa. Podemos comulgar, confesarnos con un sacerdote ortodoxo, participar en la misa, en la colecta, todo, ¿eh? No hay diferencia doctrinal, como si ocurre con los grupos protestantes, que ellos sí destruyeron la doctrina y la interpretación bíblica. Pero vamos a continuar, queridos amigos, numeral 1290 de este catecismo de la Iglesia Católica. En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente
una única celebración con el bautismo y forman con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón, es decir, consagrado por un obispo para ese acto en particular. Así es de que, miren, aquí vemos que el obispo debe estar presente en la confirmación siempre. Y como lo explica aquí San Cipriano, la verdad es que se deben de separar. Como ya decíamos, la iglesia acostumbró a hacerlos juntos. Alguien de aquí lo confirmaron pequeño, sin tener uso de razón. ¿Me podían ayudar, por favor? ¿O los confirmaron ya adolescentes? A mí sí, adolescente. Ah, ok. A ti, mi Santana. Ah, perdón, Suriel me decía. Adolescente a mí. Ah, ok. A A ti, mí mi Santa. como de 7 años. Ah, ok. Bueno, entonces fue casi con tu primera comunión. Mauricio, a ti, ¿cómo te confirmaron? ¿A qué edad? Como de 10, 12 años más o menos. Ah, no, tú sí ya estás en el nuevo sistema. Señora Georgina, ¿usted? A lo mejor no. Bien, entonces miren, como vemos aquí, la Iglesia Católica corrigió ya este asunto. En la Iglesia Ortodoxa, por lo que vemos, siguen aplicando los dos juntos. Pero incluso por un sacerdote que debe ser autorizado y bendecido para exprofeso ese evento por un obispo. Pero vamos a continuar en el numeral 1291. Una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo realizada, ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal. Es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el Santo Crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones profética, sacerdotal y real de Cristo. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción prebautismal, la de la confirmación. La práctica de las iglesias de Oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana. La de la iglesia latina, que es la nuestra, expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su iglesia, de su catolicidad y su apostolicidad, y por ello el vínculo con los orígenes apostólicos de la iglesia de Cristo. Y en efecto, por eso debe ser un obispo. Porque, miren, recuerden que hay 3 rangos de autoridad en la Iglesia Católica, aunque escuchemos por ahí a veces muchos nombres. Miren, en la Iglesia solo hay diáconos, presbíteros y obispos, nada más. La palabra diácono quiere decir ayudante, para entenderlos, auxiliar, asistente.
La palabra presbítero quiere decir el que más sabe, el anciano más sabio. Eso quiere decir presbítero, el anciano sabio. Que recuerden que es ya el ordenado al que le decimos padre, porque ya está bendecido, ya su nombre es sagrado. Y el tercer rango es el del obispo. Y la palabra obispo quiere decir vigilante, el que vigila a todos los demás. Si me permiten, el que vigila a las ovejas. Eso quiere decir la palabra obispo. Y no hay más, ¿eh? Los títulos monseñor, cardenal, arzobispo, ya son títulos simplemente administrativos. El Papa Francisco sigue siendo un obispo, ¿eh? No ha subido de ese rango, no hay otro rango. Claro que es el hermano mayor entre los obispos, eso sí, pero sigue siendo obispo. Recuerden que uno de sus nombres es el obispo de Roma. Es uno de los títulos del Papa, el obispo de Roma, porque sigue siendo un obispo. Es decir, solo el vigilante puede llegar a confirmar a las ovejas y sellarlas en el nombre de Dios. Porque en el nombre de Dios es que recibió la unción sobre su cabeza, como ya decíamos. No la recibió en un título en la universidad fulana o mangana. No, recibió el poder de Dios a través de las manos de otro obispo que se la transmitió poniendo las manos sobre su cabeza y orando con Dios muy intensamente. Por lo tanto, es como si, repito, como si se transmitiera una energía a través de la imposición de las manos que nos llegue el día de nuestra confirmación, como un rayo eléctrico que nos debe cambiar, que nos debe convertir de verdad. Pero continuamos en el numeral 1293. Y ahora hablamos de los signos y el rito de la confirmación. En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, es decir, el sello espiritual. La unción en el simbolismo, perdón, en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría. Purifica, unción antes y después del baño y da agilidad. La unción de los atletas y de los luchadores es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del Santo Crisma, después del bautismo en la confirmación y también en la ordenación sacerdotal, es el signo de una consagración. Por la confirmación los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo nuestro Señor. Esa es la realidad. Recuerden que el aceite de la unción se usa para estas cosas que vimos. Para el bautismo, para la confirmación y para la ordenación sacerdotal. Y también para despedir a los que están graves de este mundo. También se les pone la unción de los enfermos, o se le llama también los santos óleos. Es decir, los santos aceites que despiden. Recuerden que cada año, al fin de la Semana Santa, cada obispo debe producir mucho aceite de este.
Hay una fórmula, lleva plantas aromáticas, lleva aromas, lleva todo natural, extractos, perfumes, aceites de diferentes tipos y preparan cantidades grandes, porque de la catedral salen pequeños frascos con aceite para que cada parroquia tenga suficiente aceite. El aceite no lo puede producir un párroco ahí. Ay, se me acabó el aceitito que me dio el cardenal y aquí bendigo aceite. No, deben administrarlo. Solo hay una producción de este crisma al año y lo debe producir la máxima autoridad de la iglesia en cada localidad. Y es ese aceite que si lo han olido huele hermoso. Tiene un olor de verdad hermoso, a flores exquisitas. ¿Por qué? Porque es lo que pidió Dios para transmitir su sello, para transmitir su elección de un alma, de una persona. Es lo que lo marca, fíjense, como si fuera un sello. Este aceitito, que no es ni tan aceitito, ¿verdad? Como vemos, sino que nos lleva a la salvación del alma, ni más ni menos. No son cosas de juego. Pero dice en numeral 1295, por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto, como ya decíamos en el caso del ganado. Por eso se marcaban los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello. Y es Dios el que nos conforta juntamente con su Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Como lo explica San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Este sello del Espíritu Santo de la confirmación marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Qué bonito lo que dice aquí, amigos. Miren lo que dice. Esta marca, este sello. Recuerden que podemos interpretarlo como les decía, por favor. Cuando recibimos la unción por la confirmación es como si fuera un fierro caliente que nos marca la frente. ¿Qué forma tiene el sello? Pues tiene la forma de la cruz. Como lo dice Ezequiel capítulo 9, versículo 9. Y si todos los elegidos de Dios serán marcados con una cruz en la frente, para que cuando pase el exterminador y los vea con esa cruz, no les haga daño. Miren, permanece hasta el día de hoy. Y dice el libro del Apocalipsis, después vi, y había 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Dan, y así menciona 12,000 sellados de cada una de las tribus de Jacob, de las 12. Miren, dice, y todos fueron sellados en la frente. ¿Y cuál es el sello? La cruz de Cristo. Por eso cuando nos confirman es como si nos pusieran un fierro al rojo vivo y nos marcaran una cruz que no se borra, ni en esta vida ni en la otra. Lamentable para los que se fueron con esta cruz al infierno, porque es doble sufrimiento para ellos. No pueden con el sufrimiento de su maldad, menos por haber traicionado este sello, que ya los había elegido como objetos de Dios, como hijos suyos.
Pero ellos no. Quisieron usar un ratitito en el planeta Tierra y echaron a perder todo. Hablo de aquellos que, aunque están bautizados y confirmados, pues se dedicaron al mal, al asesinato, a la perversidad, escuchando solo al demonio. ¿Qué pasa? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero continuamos, amigos, en el numeral 1297. La celebración de la confirmación. Un momento importante que precede a la celebración de la confirmación, pero que en cierta manera forma parte de ella, es la consagración del Santo Crisma. Es el obispo quien, el Jueves Santo, lo que les decía, en el transcurso de la misa crismal, consagra el Santo Crisma para toda su diócesis. En las iglesias de Oriente, esta consagración está reservada solo al patriarca, es decir, a su papa. Pero sigue diciendo, la liturgia de Antioquía expresa así la epíclesis de la consagración del Santo Crisma, llamado Mirón. Y esta es la oración, miren qué hermosa. Padre, envía tu espíritu sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, mirón santo, mirón sacerdotal, mirón real, unción de alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario. Miren, vaya que tiene valor el aceite crismal, como si fuera un arma que ordena a Dios que se fabrique. Miren, si alguien odia este crisma es el demonio, ¿eh? No lo soporta ni de lejísimos, igual que el agua bendita. Recuerden que el demonio no soporta el agua bendita, lo quema, lo molesta horripilantemente. ¿Por qué? Porque les llamamos sacramentales. El agua bendita no es agua común y corriente, es un sacramental. Igual, amigos, este aceite una vez bendecido y santificado, ya se vuelve un sacramental, no es aceite, es un sacramental. Y recuerden que todos los sacramentales solo pueden ser hechos tales por un sacerdote, por un presbítero. Yo no puedo bendecir agua o bendecir aceite en mi casa. Hombre, nadie puede, solo el presbítero en el caso del agua y solo el obispo en el caso del aceite. Miren, pues son instrucciones de Dios que vienen desde el Antiguo Testamento. Esto no empezó con la iglesia. El aceite de la unción viene de lejos. Viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, ahí viene en el libro del Levítico, viene la receta para producir el aceite que le gusta a Dios. Y menciona un montón de plantas que existen todavía, como la canela, como, ay, joder, miren, habla, por ejemplo, de la caña aromática, que hoy en día la conocemos como cannabis, perdónenme, pero así lo dice. ¿Qué quiere decir cannabis? Quiere decir caña aromática, eso quiere decir exactamente. En sánscrito, ya le llamamos marihuana, pero en la Biblia la llaman caña aromática, de donde tomó su nombre. Y formaba parte de todo lo que hacían para producir este aceite de la unción. No es con cualquier fórmula que cualquier obispo diga, hay una receta escrita, estricta, y la deben cumplir, si no, no tiene validez. Todo el proceso de la unción y de la bendición de este crisma. Pero continuamos, amigos.
cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso en el rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Así, aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa también en la Eucaristía. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que desde los tiempos de los apóstoles es el signo del don del Espíritu Santo. Y el obispo invoca así la efusión del Espíritu. Miren, son palabras que debe pronunciar el obispo cuando va a confirmar a los fieles. Son rituales que no pueden cambiar. Y dice este obispo, este vigilante, si lo decimos en español, ya con aquel aceite sagrado, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y colmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, es la fórmula para iniciar precisamente el rito de la confirmación. Y sigue diciendo, sigue el rito, ya sigue después de esto, el rito en esencia del sacramento. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha y poniendo la mano, y con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción del mirón se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo, en la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. Y cada unción va acompañada de la fórmula sello del don, que es el Espíritu Santo. El beso de paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la unción eclesial con el obispo y con todos los fieles. Fíjense qué diferente es en las iglesias ortodoxas. Allá ungen la frente, los oídos, la nariz, es decir, los 5 sentidos para entenderlo. Y el pecho es para ungir el corazón. Pero la iglesia entendió claramente que al ungir la frente se unge toda la carne de todo el cuerpo. La carne de la boca frente a la de la frente. O la carne del pie no es diferente al de la mano. Todos los órganos, dice San Pablo, forman parte de mi cuerpo. Inevitablemente. De hecho, dice San Pablo, no porque me duela la muela, va a decir la pierna, no le hace, a mí no me duele. No, aguas. Si me duele algo, me duele todo el cuerpo. Por eso la iglesia tomó esta costumbre de ungir solo la frente, porque ahí está radicada el alma. Ahí está radicado el espíritu. Ahí está radicada la razón, el pensamiento, la conciencia. Con eso basta. Pero sigue ahora el número 1302. Y nos va a hablar de los efectos de la confirmación. En el confirmado, en su vida, en su existencia.
Y entendemos claramente que, como ya lo vimos, debe haber un efecto. Si no hay un efecto, pues entonces fue un acto social el que llevé a cabo. Pero dice el numeral 1302. De la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Y miren lo que incluye y debe incluir en el alma que lo recibe, con ayuda de padrinos, de padres, de los sacerdotes, para que tenga su efecto salvador y aceptar la redención de Cristo en nuestras vidas, poniendo nosotros nuestra parte. Y miren, los efectos, primero, nos introduce más profundo, perdón, nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir, Abba, Padre, como escribió Pablo en Romanos 8:15. También nos une más firmemente a Cristo, esa confirmación. También aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Nos debe potenciar nuestras virtudes en el interior de nuestro ser. También dice aquí, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Claro. Entre más conozco a Cristo, a Dios y a su palabra, más tengo que amar a la iglesia porque es lo mismo. Hay quien dice, pues yo solo creo en Dios, pero no creo en su iglesia. Miren, es una tontería dictada por el demonio. No hay Dios sin iglesia, ni iglesia sin Dios. Nunca los confunda nadie. Es una verdad. Si creemos en Dios, debemos creer en la iglesia que Él mismo fundó, estando aquí como ser humano con Pedro y los apóstoles. Y también la confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Y dice San Ambrosio, miren, un gigante de la iglesia, maestro de San Agustín, y nos dice, miren, recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu Santo. Y ahí, amigos, le vamos a dejar por hoy, por cuestión de tiempo. Bien, qué importante es la confirmación. Sí, no la reflexionamos cuando nos confirmaron. Hay que reflexionarla ahora. Que insisto, es mi caso. Ahí me confirmaron sin yo enterarme. Pero cuando estudié la confirmación, traté de acomodar mi vida y mi conversión a esto que está. Estamos sellados, amigos. Estamos marcados por nuestro Dios. Hagamos de esa marca un honor. Mi dueño es Dios. Mira, aquí está mi marca. Mira, ve, en mi frente hay una cruz, aunque no la veas. Me marcó Dios, el que me creó. Bien, es incomparable ese don. Pero pues, vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por el día de hoy, por ser tan bueno con nosotros, por ayudarnos, socorrernos, protegernos. Y solo te pedimos dos cosas, Señor. Con que nos des salud y sustento, con eso tenemos. Y quiero pedirte un favor el día de hoy, Señor. Hoy inició el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Enséñanos que es tu mano la que está gobernando al mundo. Ilumínalo para que tome las decisiones correctas, puesto que tiene un poder demasiado grande en sus manos. Nunca lo dejes solo, acompáñalo a gobernar para que gobierne con justicia
y con santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo ruega por nosotros. Recuerden que va a estar San Judas Tadeo en la Catedral de Guadalajara el día 24, viernes de enero, y va a estar también en la parroquia de San Judas en Jardines de la Colinas de la Normal, y también en su templo de San Judas Tadeo por el bosque de San Isidro. Ahí va a estar el día 29, que es miércoles. Vayamos a visitar esta reliquia que es de primer grado y encomendarle nuestras vidas, nuestra patria y nuestra familia. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los proteja y los guarde de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias a todos. Buenas Gracias, noches, maestro. muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, bendiciones. Buenas Gracias, Bendiciones. igualmente. Buenas noches para todos. Gracias, bendiciones a todos.